Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Vamos a empezar comentando un par de cosas. Lo primero, las ballenas de Bitcoin acumulan al ritmo más rápido desde 2013. Las ballenas, consideradas aquí aquellas entidades que poseen más, entidades o personas, que poseen más de 1000 Bitcoin, han añadido aproximadamente 270.000 Bitcoins a sus billeteras en los últimos 30 días. Esto es 20 por lo que se genera en Bitcoin en 30 días. ¿Vale? 20 por. Han comprado 270.000. Una de las que más ha comprado de esas ballenas ha sido MicroStrategy, que ha comprado 42.166 Bitcoin entre marzo y abril, lo que representa el 16% de esos 270.000 Bitcoins. Así que tampoco es, o sea, aunque ha sido una gran compra de MicroStrategy, no es el único que está comprando. Es el mayor comprador, pero hay muchos más, porque solo es el 16%. Solo es el 16% de las compras de las ballenas protagonizada por MicroStrategy. El resto, el 84%, son otras personas o entidades que tienen más de 1000 Bitcoin y que han estado comprando hasta 270.000 Bitcoins últimamente. Así que están acumulando fuerte, ¿vale? Acumulando monedas de Bitcoin reales, no comprando derivados, sino comprando Bitcoins, ¿vale? Porque estos son datos en cadena, datos sacados de la cadena de Bitcoin. Bitcoin reales en el mercado al contado. ¿Y por qué digo esto claramente en el mercado al contado? Porque tenemos esto, que la tasa de financiamiento de Bitcoin cae a su nivel más negativo en los últimos 3 años. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que hay muchas posiciones cortas en derivados. Muchas. Hay un desequilibrio muy grande entre gente que se pone corta en futuros respecto a la gente que se pone larga ahora mismo. Por lo tanto, los que están en corto son los que tienen que pagar a los que están en largo, que normalmente suele ser al revés. Y estas cosas suelen coincidir con puntos de capitulación de mercado, puntos en los que el mercado se da la vuelta. ¿Vale? Vamos a leer un poquito la noticia para que lo entendamos. ¿Y por qué recalcaba lo de antes de que estas ballenas están comprando en el contado? Porque a pesar de que en los futuros hay mucha gente con posiciones cortas, lo que realmente cuenta es que en el contado están comprando y cuando no hay oferta en el contado, cuando absorben toda esa oferta las ballenas y compran 270.000 bitcoins, los que tienen un problema son los que están en corto en futuros. Porque tarde o temprano, cuando haya una demanda fuerte en el contado y empiece a ir hacia arriba, todos esos que están cortos rápidamente se quemarán esos contratos y el futuro saltará al alza con mucha fuerza, los futuros, y arrastrarán. El contado primero será el que inicie el movimiento de arrastre y luego con la liquidación que habrá de todos esos cortos ahora mismo que están en el mercado de futuros, pues habrá un cambio de tendencia brutal, ¿vale? Vamos a leerlo para entenderlo. Bitcoin sube pese a un fuerte sesgo bajista en derivados, una señal que en otros ciclos marcó posibles giros de mercado. La tasa de financiamiento de Bitcoin ha descendido a su nivel más negativo desde 2023, un comportamiento que en ciclos anteriores ha coincidido con zonas cercanas a pisos del mercado. Este movimiento ocurre mientras Bitcoin se mantiene por encima de 75.000, mostrando resistencia pese al sesgo bajista en derivados. Es decir, en derivados no hace más que vender futuros, pero no cae. ¿Por qué no cae? Porque en el contado estamos viendo que están comprando las ballenas. ¿Qué pasa? Que al final se produce ese desequilibrio enorme en derivados y se produce ese coste de financiamiento negativo. Nos dice el promedio móvil de 7 días de esta tasa se sitúa en alrededor del menos 0,005%. Este indicador no corresponde a una comisión, sino a un pago periódico entre traders dentro de los contratos perpetuos, cuyo objetivo es mantener el precio de futuro alineado con el mercado real. Es decir, si no estuviese esta tasa de financiación, como en el contado se está comprando más, no se podría mantener la igualdad de precios con los futuros, ¿vale? En la práctica, actúa como un mecanismo de equilibrio. Cuando hay más operadores apostando a la baja, la tasa se vuelve negativa
y los traders en corto deben pagar a quienes están en largo. O sea, eso que van quitando de los contratos de futuros cuando tienes abierta una posición es esa tasa de financiamiento y es una cosa que pagan los que están en una posición a los que están en la posición contraria. En este caso, los que están pagando son los que están en corto, ¿vale? Y están pagando porque hay excesivos cortos en el mercado. Entonces, el que tiene el peligro realmente son esos cortos, por eso están pagando esa tasa de financiación, ¿vale? Esto refleja un predominio de posiciones bajistas en el mercado de futuros. Pero ya hemos visto que en el mercado de contados están comprando las ballenas muchos Bitcoin, 270.000. La acumulación más rápida desde 2013. ¿Vale? Por el contrario, si la mayoría apuesta al alza, la tasa se vuelve positiva y los largos pagan a los cortos. De esta forma, más que un simple costo, la tasa de financiamiento funciona como una señal de posicionamiento dominante. Si el posicionamiento dominante es bajista, donde más daño hace el mercado es yendo hacia arriba para romper todos esos cortos. Y el posicionamiento bajista está, además, apostando en contra de lo que están haciendo en el mercado al contado, que están comprando las ballenas. O sea, que están asumiendo un riesgo enorme ahora mismo en el mercado. Solo que el mercado pues ha rebotado desde mínimos, la gente que opera en el mercado de futuros tiene una percepción posiblemente errónea de lo que está ocurriendo en el mercado y en cualquier momento se van a llevar una sorpresa desagradable, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que pasó en otras ocasiones. Nos dice, lo llamativo del contexto actual es que a pesar de varias semanas con financiamiento negativo, especialmente durante marzo y abril, el precio de Bitcoin ha continuado su recuperación. Desde niveles en la franja baja y media de los 60.000 ha logrado avanzar hasta aproximarse a los 75.000, antecedentes de esta tasa de financiamiento negativa. A lo largo del tiempo, episodios de financiamiento marcadamente negativo han tendido a aparecer en momentos de tensión o capitulación. En marzo de 2020, que fue cuando ocurrió lo del COVID, la caída del COVID, durante el impacto inicial de la pandemia, que Bitcoin cayó no a 3.000, pero sí a 4.000 y pico, el dato está mal, aquí pone bajó hacia los 3.000, no, bajó hacia 4.000 y pico, en medio de tasas de financiamiento muy negativas. Más adelante, durante la crisis de FTX en 2022, el mercado volvió a mostrar ese patrón, con Bitcoin tocando fondo cerca de los 15.000. En 2023, la turbulencia asociada a Silicon Valley Bank también coincidió con tasas negativas y una caída temporal por debajo de los 20.000. La lógica detrás de este comportamiento es estructural. Cuando el mercado se inclina demasiado hacia posiciones bajistas, se acumula un volumen importante de apuestas en corto. Si el precio deja de caer o comienza a subir, estas posiciones pueden verse obligadas a cerrarse, generando presión compradora adicional. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Además de que hay una presión compradora ya en el mercado al contado, que lo acabamos de ver con esta otra noticia, por eso están relacionadas una noticia con la otra. Por eso he querido que entendáis la relación que tienen y por qué os cuento las dos noticias. Además de esta presión compradora que hay en el mercado al contado, que ha comprado 20 veces más la oferta que se genera en los últimos 30 días, ¿vale? Está el hecho de que el mercado de futuros está inundado de cortos, sobre todo estos últimos días. La gente se piensa que va a volver a caer, entonces se está poniendo corta en futuros. ¿Qué va a pasar? Que todo eso se va a sumar en cuanto vayamos hacia arriba y empiecen a saltar stops, todas estas posiciones cortas van a tener que cerrar esa posición. Y cerrar una posición corta significa comprar. Comprar en futuros lleva el precio hacia arriba en los futuros y en el contado ya estamos viendo que está tirando hacia arriba, que están comprando. Si el contado no sube más es porque los futuros ahora mismo están tirando hacia abajo. Están intentando agarrar al contado para que no se escape hacia arriba con estas posiciones cortas. Pero al final lo que hay son 21 millones de Bitcoin y los futuros no pueden hacer nada si no hay oferta de Bitcoin real. Y si alguien quiere comprar Bitcoin reales en el contado y no hay, el precio del contado va a subir y va a arrastrar el futuro y el futuro va a romper al alza y esa ruptura al alza va a significar que todos estos cortos van a tener que comprar también en futuros. Y eso va a disparar el precio. Tenemos esa bala ahí a punto de dispararse. El mercado todavía no se ha disparado porque todavía no hemos saltado la resistencia, pero estamos ahí. En cuanto salte esta resistencia y la línea de tendencia bajista, todas esas posiciones apalancadas en corto, que son
mayoría absoluta en el mercado de futuros, porque si no la tasa de financiación no sería negativa, si las posiciones largas serían la mayoría, el mercado de futuros tendría una financiación positiva, pues todas esas posiciones cortas abiertas las van a reventar en cuanto superemos la resistencia. Y vamos a ver cantidades de liquidación tremendas. ¿Vale? Y estamos muy cerquita de que pase eso. Es cierto que, claro, estamos con los índices de bolsa muy arriba. En algún momento podría haber alguna corrección. Pero si saltamos esta zona, no les va a salvar a esos cortos nadie, ni aunque la bolsa corrija. Por eso estamos en un punto en el que Bitcoin debería desmarcarse. Y debería reventar al alza a pesar de que pueda haber una corrección en la bolsa. ¿Por qué? Porque el mercado de futuros está propicio para que ocurra una reventada al alza del mercado. ¿Hasta dónde? Pues no lo sé. Quizás hasta la zona de 78.700, que es la primera resistencia, quizás hacia la zona de 80.500, quizás hacia la zona de 85.000. En las siguientes semanas lo veremos. Pero si coincide una ruptura de Bitcoin al alza con una corrección del SP500, sería lo ideal para que Bitcoin se desmarcase. ¿Por qué? Porque tendríamos una subida vertical de Bitcoin rompiendo las resistencias mientras corrige la bolsa, y cuando la bolsa, después de corregir, vuelva a ir hacia arriba, Bitcoin estará en una posición mejor que ahora y continuará con el movimiento de recuperación hacia la zona de los 85, 86, 87, que ese es el objetivo en el medio plazo. ¿Vale? También ya sabéis que opino que en este año en algún momento estaremos por 90.000 o ligeramente por encima de 90.000. En la posición había dos escenarios que comenté cuando tuvimos la caída hace ya un mes y medio. En el escenario menos optimista decíamos que el máximo del año ya había sido en 97.000 y pico, pero que podríamos alcanzar cerca de 94.000 antes de finalizar el año. Es decir, aunque no alcancemos el máximo de este año, en el escenario conservador alcanzaríamos 94.000 antes de final de año. Y en el escenario optimista no me acuerdo exactamente qué predicción era, pero vamos, que estamos en línea con esos escenarios. No nos vamos a salir mucho de ese análisis que hicimos hace un mes y medio, 2 meses. Más o menos creo que estaremos en esos escenarios. Se está empezando a ver ya que empezamos a salir de la situación complicada en la que hemos estado. Como digo, las bolsas nos pueden dar un susto en el corto plazo. Eso no lo descarto. Y podríamos incluso caer algo también en Bitcoin, ¿eh? No lo descarto tampoco. Para que siguiesen confiándose los bajistas. Sería todavía cargar más la munición. Porque si aquí hacemos un retroceso de repente hacia la zona de los 72.800 o un poco por debajo, más gente añadiría cortos. No es que los que estén cerrarían la posición y la cosa se volvería más neutral, no, al contrario. Hay mucha gente que se piensa que vamos a caer mucho más. Es decir, a la mínima que caiga algo, van a seguir abriendo cortos. Se van a cargar más el posible disparo, la posible bala. Más pólvora para luego subir. Así que tampoco pasa nada porque hay algún recorte en el corto plazo. De hecho, es que tenemos la espada de Damocles encima de la cabeza con esta subida vertical del SP500. Pero sería añadir todavía más cortos en futuros para romper todavía más fuerte después. Así que veremos a ver, o rompemos ya con lo que hay, que ya es suficiente para una buena subida, o se carga más todavía la pólvora de esa explosión que vamos a tener. ¿Vale? Yo estoy esperando eso, el desmarque. ¿Cómo va a ser el desmarque? No lo sé. También tenemos muy cerca la aprobación de la ley Clarity, que también puede hacer que Bitcoin pues, se mueva por su cuenta un tiempo, ¿no? Un par de semanas por lo menos, que nos vendría muy bien para recuperar el desnivel que tenemos con respecto a los índices que están ya en máximos, como veis aquí, máximos. Seguimos teniendo además el petróleo arriba. O sea, si el petróleo ahora, por ejemplo, cayese a la zona de 80, 80, 83, 85, habría un subidón del mercado también, ¿eh? De todo. Necesitamos que el petróleo se relaje un poco. De todas formas, también la gente está exagerando mucho toda la situación. Estamos todavía con petróleo alto, pero hay que darse cuenta que el petróleo
ha estado en torno a entre 80 y 88, ha estado durante todo el año 2022, 2023, 2024. Es decir, tampoco es que estemos con el petróleo súper caro, ¿eh? Vamos a poner que el precio medio en esta zona, vamos a enseñar aquí esto, vamos, el precio medio de toda esta zona, que es el precio que tuvimos desde agosto del 2022 hasta enero del 2025, años en esta zona, el precio medio, que es por aquí, más o menos, es 84. Es decir, estamos un poco caros con el petróleo, pero no es para decir, oh, el petróleo, qué mal, que está en 98 unos días ha estado. Aquí ha estado en 84 de media durante años. O sea, tampoco es la cosa como para ahora decir, oh, nos vamos a hundir la economía porque el petróleo está en 98. Está en 98 un tiempito, pequeño, corto. Si esto vuelve otra vez a caer y coges un coste medio, teniendo en cuenta que venimos de precios de 60, 60 y algo, aunque estemos ahora un tiempo en esa zona, el coste medio sigue siendo parecido al que hemos tenido durante los años anteriores. Si tú coges un coste medio de todo este tramo, es muy similar al coste medio que llevamos desde el 2022. Similar. O sea que para la economía, aunque en el corto plazo, pues sí, ha subido la gasolina, todo, el coste medio es similar. O sea que no es como para también que la gente se pone también como loca de, oh, qué mal estamos, no va a haber petróleo, no va a haber problemas. La gente decía lo mismo en la pandemia, que se paró toda la economía mundial y no ocurrió ningún desabastecimiento grave. ¿Vale? O sea que las cosas tampoco son tan exageradamente malas como nos las pintan. Si se mantiene el precio muy alto durante mucho tiempo, evidentemente sí, pero es que lo normal es que el precio vuelva a caer otra vez a la zona media, a la zona media que ha estado durante muchos años. Seguramente volverá a caer otra vez en el futuro, cuando pase un poquito la situación en la que estamos, volverá a caer y estará otra vez por ahí. Misma zona que los últimos años. O sea que no nos engañen. O sea, ha estado por debajo mucho tiempo. Con esto, muy poquito tiempo aquí arriba, la media aún te sale por debajo de 84. ¿Vale? O sea que no le podemos echar la culpa al petróleo de todo, tampoco ahora. Ni que la situación va a ser también crítica, ni desabastecimiento, ni tonterías, ¿vale? Exageramos. Bueno, el mercado exagera, a la gente le gusta vender lo negativo para llamar la atención. Estamos mal, evidentemente, pero el precio del petróleo, en cuanto la cosa se calme, volverá a bajar y volverá a niveles que no son ajenos. Lo que pasa es que venimos de un periodo en el que el precio ha estado muy bajo. Ha estado en 60 durante pues, el último año. Pero no es el precio que venía estando los años anteriores. Venía estando mucho más arriba, ¿vale? Así que tampoco tenemos que bajar hasta 60 otra vez. Hombre, cuanto más baje, mejor, ¿no? Cuanto más barata la energía, mejor. Pero si baja a 80, 84, es lo que teníamos de los últimos 4 años. ¿Vale? También que nos quede claro eso. Así que nada, no mucho más que comentar. Seguimos esperando ese escape, todavía no se ha producido, pero hay una cosa muy significativa, ya lo hemos dicho, el gráfico lineal sí que hemos roto la línea bajista. Así que en cualquier momento el mercado se puede disparar, en cualquier momento. Y esos futuros van a ser parte de ese juego. Cuando empiecen a cerrar esas posiciones cortas, porque el mercado se les va para arriba y no pueden controlarlo, ahí llegará el escape de Bitcoin. Las altcoin, dominancia 59,53, es decir, aquí ha habido un movimiento ayer de las altcoin al alza, en general de todas, no sé cuál es la que ha sido particularmente, vamos a verlo de una en una. AAVE bajando en el día de hoy, pero fijaros, ayer un repunte muy fuerte. Ha recuperado, o sea, ha rebotado hasta la zona de soporte anterior, que era la zona de los 0,001555.
Cardano baja un 1%, pero ayer rebotó también. O sea que ayer llegó rebote de las altcoins en general, como vemos. Estaban muy castigadas y es normal también. Ya lo hemos dicho que cuando repunta Bitcoin al final terminan repuntando las altcoins. BGB no rebota, sigue cayendo y BNB cae un 1%, pero ayer rebotó. Les cuesta más a las de los exchange, siempre lo hemos dicho. En un primer momento no son las que mejor se comportan, siempre es después. Ethereum, que era una de las que mejor aspecto técnico tenía, no se comportó ayer bien. Es decir, la gente ha ido a cazar gangas. Es decir, movimiento más especulativo. Cuando ocurre eso, cuando los activos en teoría más grandes se ignoran en un movimiento alcista, pues por ejemplo Ethereum, que pondera mucho más que cualquier otra altcoin, ayer se ignora y cae con respecto a Bitcoin cuando está subiendo Cardano, que está totalmente desahuciada, está rebotando AVE, que llevaba una tendencia bajista brutal y seguramente ahora veremos más que están rebotando. Cuando rebota todo, son cazadores de gangas de especulación. Especulación pura y dura de, pues eso, activos que se habían ido para abajo brutalmente como AVE y que la gente las caza y busca esas recuperaciones especulativas del corto plazo. Y por eso dejan de lado un poco a activos un poco más sólidos como Ethereum o BNB o alguna otra, ¿no? Solana, 0,70% abajo, pero ayer también recuperación. Otra que se había castigado muchísimo y de repente, ¡pum! Subida muy fuerte envolviendo muchas velas anteriores. Y como digo, como había sido elegido Ethereum para comportarse mejor que Solana, pues la que estaba realmente barata para especular, pues era Solana, a pesar de que están apostando los inversores más de medio largo plazo por Ethereum, pero sin embargo para especular pues vas a por lo que está más defenestrado, ¿no? Y en este caso pues Solana sube. Tron, cuidado que ha perdido ahí la línea de tendencia, así que se puede ir para abajo. XRP también rebotó, otra que estaba también muy defenestrada y normal que también pues los cazadores de gangas especuladores pues vayan ahí a intentar sacar en el corto plazo algo. Otra que rebota hacia la zona de resistencia. Y Zcash, que era de las que se había comportado bien, pues para abajo. Lo típico. Lo típico. Las que tenían mejor pinta en un día especulativo no suben, porque es un día especulativo, no es un día para las que estaban apostando un poco más fuerte. Y el resto, las que estaban pues totalmente destruidas en los suelos, pues tienen un rebote de alivio. Y es lo que hemos visto en el día de ayer. Y por eso la dominancia pues ha bajado un poco. Y nada, y dejamos el mercado ahí, con Bitcoin en 75.052, como digo, con muchas posibilidades de que en cualquier momento pegue un gran salto al alza. No sé si lo hará ahora o esperaremos a después de que haya una corrección en los índices de bolsa que están muy verticales en subida. No lo sé. Pero desde luego, gasolina hay en el mercado de futuros, ya lo hemos visto, y en cualquier momento se puede disparar. Así que nada, eso es todo por ahora. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado, que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.